Hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y en esta noche vamos a tener la palabra de Dios y vamos a hablar acerca del fundamento mismo. Vamos a hablar del fundamento. En el libro vamos a comenzar leyendo una escritura que está en el libro primeramente vamos a leer Judas, el verso 20. Bueno, Judas es un solo capítulo, y entonces el verso 20. Dice la escritura: pero vosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este verso 20 dice: amados hermanos, vosotros edificándonos sobre nuestra santísima fe. Acá la palabra fe equivale a doctrina, ¿no? Y también vamos a leer otras que, bueno, eso es cuando nos habla de una forma personal. O sea, hay una edificación personal. Cada individuo, o sea, cada creyente, ¿no?, nos está hablando que debemos ser edificados, ¿no?, sobre nuestra santísima fe. Pero también nos habla en una forma corporal, ¿no?, como cuerpo de Cristo, en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice la escritura, Efesios capítulo 2, el verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y acá en este capítulo y en estos versos de Efesios nos habla en una forma corporal de grupo del cuerpo de Cristo. Hay que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando acá vemos este fundamento, todos los profetas, todititas los profetas, ¿no?, anunciaban acerca de Jesucristo. Y el mensaje central de todos los apóstoles fue Jesucristo. Y ahí dice, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el fundamento es Jesucristo mismo. Bueno, y hay algo que tenemos que ver cuando tenemos que ver la edificación. Nosotros como parte del cuerpo de Cristo, nosotros no somos los que hacemos la obra, ¿no? No somos de los que hacemos la obra, sino nosotros somos colaboradores de Dios. La obra de Dios lo hace, ¿no?, el Señor. Eso dice, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 3, el verso 9. Dice la escritura: porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Nosotros no hacemos la obra de Dios. Bueno, acá está lo que Jesús mismo había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que va a edificar su iglesia es Jesucristo, él mismo. Porque todos los dones que está en la Biblia, todititos, es Cristo en su cuerpo. Cristo en su cuerpo. Entonces, lo que encontramos acá, nosotros colaboramos, ¿no?, en la edificación del cuerpo de Cristo, viendo a la iglesia como un edificio, ¿no? Pero toda construcción tiene que ver con ¿qué? Con el fundamento, ¿no? En muchas ciudades existen edificios que han sido construidos no con un buen cimiento, ¿no? Porque el cimiento, de acuerdo al cimiento, se va a construir la altura de los edificios, ¿no? Y si no tiene un cimiento profundo, entonces no se puede construir, ¿qué cosa? No se puede hacer un gran edificio en un cimiento que está hecho solamente para 2 pisos, de un edificio 3 pisos.
¿no? Entonces, tiene que ver todo con la civilización misma, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, hablando del fundamento, dice, en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo se lo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, la cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día declarado puesto, el fuego se revelará, la obra de cada cual sea, el fuego lo probará. Entonces el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto, un arquitecto experimentado, conocedor, ¿no? Dice, puse el fundamento, la cual es Jesucristo mismo. Eso es exactamente lo que Jesús había dicho a sus discípulos, donde estaba Pedro. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, él le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo a sus discípulos, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y después de un silencio, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca tú también, dice, ¿no? Eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Y eso es lo que Jesús dice, que Él mismo es el fundamento. Y Él mismo va a edificar ¿sobre quién? Sobre sí mismo. Como decimos, todo lo que está para la edificación del cuerpo del Señor como edificio, cada uno, pero es Cristo mismo en nosotros. ¿Ver? Eso es lo que podemos encontrar también en Efesios, en el capítulo 1, el último versículo, que voy a leer la escritura. Es importante. Dice así, Efesios capítulo 1, el último verso, el verso 23. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Cristo es todo en su cuerpo. Cristo es todos los dones. Es Cristo mismo. Así con lo de Él y se edifica en Él mismo, ¿no? Ahora bien, nos importa mucho hablar sobre este asunto del fundamento, ¿no? Porque ahora nos haremos una pregunta en esta noche. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Quién es Él? ¿No? Y yo creo que la ilustración y la forma más sencilla de explicar acerca de este fundamento podremos encontrar en el Viejo Testamento, ¿no? ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión, ¿no? En el primer santuario Dios le ordenó a Moisés. En ese santuario podemos encontrar el fundamento, ¿no? Vamos a ver este mismo fundamento. Cuando uno ve el tabernáculo de reunión, ¿no? Vamos a encontrar a Cristo en la puerta del atrio. Y vamos a encontrar a Cristo en todo el atrio, o sea, el patio. Vamos a encontrar en el candelabro, lo vamos a encontrar en el lavacro, ¿no? Y vamos a encontrarlo en el lugar santo, al ingreso al lugar santo también, y vamos a encontrarlo en el candelabro, vamos a encontrar la mesa de la proporción de los panes, vamos a encontrar los panes, vamos a encontrar en todo lo que está en el lugar santo. También el ingreso al lugar santísimo, la puerta al lugar santísimo, también tenía la misma cosa que había al ingreso del atrio. ¿Cuál era? Los colores, ¿no? La puerta tenía 4 colores. Estaba el blanco, el rojo, el dorado y el azul.
Y ese mismo colores vamos a encontrarlo al ingreso al lugar santo. Y ese mismo color vamos a encontrarlo al ingreso del lugar santísimo, ¿no? Cuando uno ve, hay como que existirían 3 puertas, 3 velos, pero en sí es uno. Y también vamos a encontrar esos 3 colores en el vestido del sumo sacerdote y de los sacerdotes. El blanco, el rojo, el dorado y el azul. Ahora, si bien es cierto, nadie podía entrar al lugar, al atrio, no podía entrar al atrio ninguna persona que no era circuncidado. Porque exactamente para participar de este sacrificio, la belleza era, no podían ingresar incircuncisos. Estaba prohibido completamente. Y el tabernáculo de reunión tenía un aproximado cerca de 2,5 metros, que no había ningún hombre que por su propio medio podía ver, entender lo que había dentro del tabernáculo. Ahora, y ahí exactamente tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí comienza. No puede ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con la revelación, quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. En esto consiste el nuevo nacimiento. ¿Quién es el Hijo de Dios? Entonces vemos, nuevamente nos trasladamos al tabernáculo. Entonces, el tabernáculo tenía una puerta y los 4 colores. Y exactamente son los 4 evangelios. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El blanco, Cristo, el único ser sin pecado, que nace de una virgen, no tiene naturaleza pecaminosa, muere en la cruz por nuestros pecados. El único que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo sin pecado. ¿No? Ahora el rojo tiene que ver con el sacrificio, con la muerte y la sangre de Cristo. Que nadie puede entrar al reino de Dios, al misterio de Cristo, no puede ingresar si no es a través de la muerte y de la sangre derramada en la cruz del Calvario. En tercer lugar está el dorado. Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. No solamente teníamos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Después está el azul, Cristo divino. Así que Mateo nos habla de qué? Que Cristo 100% hombre, sin pecado. Mientras que Juan nos habla 100% divino, Jesucristo, verdadero Dios. Pero esa revelación nos lo va a traer ¿quién? Dios mismo, a través de su Espíritu. Lo que hizo con Pedro, eso también hace con cada uno de nosotros. En eso consiste lo que era para los israelitas, era la circuncisión, para nosotros es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando el Señor nos revela, ¿no? De Cristo, ¿no? Y cuando nos revela de Cristo, lo que vamos a encontrar que Cristo, hombre, el único hombre sin pecado, 100% hombre, de carne y hueso como cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela que no hay otro sacrificio por la cual nosotros vamos a ser salvos. Es el único sacrificio, la única puerta, el único camino, por la cual nosotros podemos tener acceso al Padre. Y eso dice también en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio, ¿no? de su sangre, ¿no? de su cuerpo,
Está hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ningún hombre puede participar de lo que es de Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Qué más? Muchos de nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero Jesús también es Dios. Escribiendo Pablo a Timoteo, ¿no?, en el capítulo 2 le dice: grande es este misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Jesucristo es Señor. ¿Ah? Es Señor. Jesucristo es Dios. Algunas veces tenemos cierto temor de decir que Jesucristo es Dios. Y exactamente, solamente por el Espíritu Santo podemos declarar que Jesucristo es Dios. La Escritura, hay una cantidad de versos bíblicos que nos indican que Jesucristo es Dios. Él es el único que podemos adorarle, glorificarle. Él es el que es uno con el Padre. Pero también Jesús es todo Dios, verdadero Dios. Por eso podemos postrarnos y adorarlo. En eso consiste, ¿no?, el nuevo nacimiento. Los israelitas, sin la circuncisión, sin ser quitados, ¿no?, sin ser circuncidados, no podían ni acercarse a la puerta. Imposible. Nosotros también, el hombre de este tiempo, no puede acercarse a Dios si no es por medio de Jesucristo. Es la revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Jesucristo es Dios. Ahora bien, entonces, ese es el fundamento. Es el fundamento. El fundamento es el Evangelio. Es el Evangelio. Hoy día se predica el Evangelio, pero sin el Evangelio. Se habla del Evangelio tantísimo. Y si preguntaríamos a mucha gente, le diríamos: ¿qué es el Evangelio? No sabrían qué decir. Igual sucede con el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hay un silencio. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no es un asunto que lo aprendemos en un colegio, ni por una prédica, ni por una enseñanza. El nuevo nacimiento es la revelación de Dios acerca de su Hijo. Es la revelación de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Y por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué se la dijo? Se la dijo porque Nicodemo, es importante notar esto, no se acercó a Jesús como Señor, se le acercó como un rabino. Le dijo: rabí, maestro. Sabemos por todo lo que tú haces, eso indica que Dios está contigo. Y Jesús inmediatamente le emplanó. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si el que no nace de nuevo no puede entender el reino de Dios. Y si bien es cierto, hay una gran cantidad de creyentes, han llegado ¿hasta dónde? Hasta la puerta del atrio. Y han entrado al atrio. Porque ahí está, en el atrio del Viejo Testamento, en el altar de bronce, ¿no? Ahí está la presentación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El amor de Dios hacia nosotros, donde se presentaba la ofrenda por el pecado, donde los animales morían a favor del hombre en el viejo pacto. Pero Jesucristo, él mismo se presentó por nosotros, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Él no entró al santuario terrenal, él entró al santuario celestial, a la presencia del Padre, con su propia sangre, para redimirnos, para salvarnos perpetuamente y para siempre. Una obra perfecta que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Así que muchos creyentes hemos ingresado al atrio, participamos de la salvación, entendemos el asunto de la justificación, de la regeneración, de la adopción, lo comprendemos bien, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Ahí nos encontramos con el lavacro también, muy precioso.
Pero el Señor no es solamente ahí, está en el lugar santo. Y en el lugar santo, ¿no? Simbólicamente está toda la edificación de la iglesia. Ahí está el candelabro, que representa la misma presencia de Dios. El Señor le hizo una advertencia en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Si no se arrepentiría, que quitaría el candelero de su lugar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Si continúas, mi presencia se va a retirar. ¿Ah? La manifestación de su espíritu, de Cristo en espíritu, obrando y manifestándose. Por veces nos hemos quedado en muchos lugares, la iglesia del Señor, solamente en una exposición, en una enseñanza. Pero hay algo más, esto es una vida misma de la iglesia. ¿Ah? Entonces, todos los dones estaban en el lugar santo. Estaba el pan de la proposición, todo ello. Por eso dice en San Juan 3, el verso 5 y 6, ¿no? ¿Qué dice? Ver, mi hermano, ¿sabes qué dice ahí? Nos dice con una gran claridad. ¿Qué nos dice? En este libro nos dice que dice, el que no habla de qué, de la palabra y del espíritu. De cierto te digo, quisiera leer esta escritura. Es un verso muy conocido. En el capítulo 3, dice el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Muchos de nosotros conocemos el nuevo nacimiento. ¿Ah? Conocemos bien la doctrina de salvación, la doctrina de la justificación, de la regeneración, de la santificación, de la adopción, todo que tiene que ver con nuestra salvación. Pero otra cosa es entrar y participar del reino de Dios. Y sabemos que la iglesia es el reino de Dios, es la manifestación de Cristo en su cuerpo. Así que, mis hermanos, es tan importante pensar en el mismo fundamento. No hay otro fundamento. Cristo es el único fundamento en la cual nuestra vida debe estar edificada. Edificar en Cristo es edificar en su palabra. Edificar en Cristo es edificar en su espíritu. Edificar en Cristo es edificar ¿en qué? En que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero es un solo Dios que nuestra mente no puede entender, no puede comprender esta profundidad, ¿no? De lo que Dios es. Pero vamos a encontrar en toda la Escritura. Es el Señor Jesús en su oración, ¿qué le dice? En esa oración de San Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ah? O sea, a través de la revelación de Dios es lo que vamos a conocer quién es Dios. Y solamente es a través de Jesucristo. Eso es todo que esta noche he querido compartir. Que el Señor me las bendiga. Gracias, Señor. Quiero dar gracias al Señor por la palabra y también porque esta palabra nos llama a reflexionar sobre quién estamos puestos, sobre quién tenemos que mantenernos siempre centrados en nuestra vida personal y también en la iglesia, ¿no? De estar en Cristo, de que las cosas que hacemos, pensamos, en cómo nos movemos, tiene que ser en el Señor, en su Santo Espíritu. Y Marcos estaba trayendo 1 Corintios 3,
que no se puede poner otro fundamento porque el que está puesto es solo uno, que es Jesucristo. Y sobre ese fundamento estamos nosotros edificando. Pero qué importante es, y eso es lo que quisiera, Marcos, que tú puedas quizás explicarlo más, porque de estos versos que siguen, del 12 al 15, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Que realmente Dios va a ir trayendo siempre, va a probar la manera en que estamos caminando o edificando, y aquello que no es de Cristo, el fuego de la prueba, ¿verdad? Lo va a desvanecer. Eh, Siempre había visto esta porción como al final de nuestra vida, como al final de nuestra jornada, pero a veces veo que no, que en realidad mientras caminamos, Dios va trayendo ese fuego para hacernos ver que o estamos en lo verdadero o no estamos en lo verdadero. Y me gustaría tu opinión, Marco, sobre esa porción, sobre esos versos. Gracias. Mira, vamos a ver desde Corintios, ¿no? También Hebreos nos habla de ello. Dios es fuego consumidor. Edificar en oro, en plata y en piedras preciosas, ¿no? Ahora, la edificación mucho tiene que ver con Dios mismo, ¿no? Si hablamos del oro, vamos a hablar del Dios, ¿no? Que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Porque hay un asunto bien complicado. ¿En qué consiste? En que hay mucha gente y hay multitud de personas que creen en la salvación, pero no quieren aceptar que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Aunque desde el Viejo Testamento nos indica desde la creación, cuando Dios hace al hombre, dice, hagamos al hombre. Después dice, y aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Después dice, y cuando ya en la torre de Babel, en la construcción, descendamos y confundamos. En todo el Viejo Testamento habla que Dios es uno, pero es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y la mente natural, al querer entender esta profundidad, entonces hay algunos que niegan la existencia del Hijo como Dios. Dice Jesús no es Dios, es creación. Otros niegan al Espíritu Santo como Dios. Y hay algunos que creen que no hay Padre, sino solamente es Jesús, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho en entender realmente quién es Dios. Y toda la Biblia nos va a hablar quién es Dios, ¿no? Y desde cuando lee Génesis, por ejemplo, cuando Melquisedec se acerca a Abraham, dice, el Dios altísimo, ¿no? Creador. Entonces Dios está hablando en toda la Biblia quién es Dios. ¿Ah? ¿Ven? ¿Quién es Dios? Y nosotros en nuestra poca, bueno, cuando no tenemos la revelación, porque ¿quién nos va a revelar quién es Dios? En la Escritura, es el Espíritu Santo, y eso dice Corintios. Ahora, edificar en la plata es edificar en todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y cuando edificamos en las piedras, ¿no? Es edificar en toda la revelación del Espíritu Santo acerca de Jesús, acerca de su iglesia.
porque no hay otro lugar donde vamos a ir a entender, por ejemplo, las escrituras, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos va a abrir el entendimiento y comprender las escrituras. Ahora, podemos edificar con madera. La madera tiene que ver las tradiciones, ¿no? Las costumbres, los problemas, los asuntos sociales, culturales, todo ello, ¿no? Y que nos impiden, ¿ve? Y esas cosas desaparecen. Y tenemos que ver, cuando uno edifica, tiene una edificación que no está en la palabra del Señor. Mira, vamos a ver un caso, un ejemplo quizás para poder entender. Así con claridad. Yo le quiero explicar un caso nada más, porque hay muchos casos que yo puedo hablar, ¿no? El mismo término iglesia, por decir, ¿no? Término iglesia. Me recuerdo que una vez un hombre se me acercó, dos eran, me preguntaron, ¿ustedes qué iglesia es? ¿No? Yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo que de qué iglesia? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Así que la iglesia no es una organización, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo. ¿Ah? Así que la iglesia, eso es la iglesia. Entonces él piensa un rato, me dice, pero ¿cómo se llama su iglesia? ¿Cómo se va a llamar? Lo que Jesús ha dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le abro todas las escrituras. Y acá que dice, la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia en Judea, la iglesia en Samaria, la iglesia en Sardes, Tiatira, en todo. Y él queda pensando y no sabe de dónde encontrar un argumento para defender que la iglesia es una institución. Entonces, eso es madera, porque cuando viene el fuego, no va a permanecer. Es el mismo el gobierno de la iglesia. Por ejemplo, el gobierno de la iglesia. Un señor me acerca a mí, muy buenos días, señor, muy buenos días. En su iglesia tiene un apóstol, tiene un profeta. Yo le escucho y yo le digo, ¿sabes qué? Yo, amigo, le digo, yo no estoy escuchando a profetas ni apóstolos, porque en Hebreos capítulo 1 dice, en el tiempo antiguo Dios nos ha hablado por los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo, ¿no? Pero acá dice, me abre Efesios, lo que hemos leído, Efesios 2, edificado sobre el fundamento. Vas a edificar sobre un apóstol, sobre un profeta. En un momentito le digo, yo no puedo edificar sobre un hombre. El fundamento es Cristo, porque todo el mensaje, a ver en qué parte Pablo dice que edifiquen sobre él o sobre Pedro. Muéstrame la escritura, y no hay escritura. Otro asunto, por ejemplo, esa es paja. Mira, por ejemplo, hay una gran cantidad que dentro de la iglesia está como si fuera palabra de Dios, pero no hay Biblia, no hay palabra de Dios. Está hecho en tradiciones, en costumbres, ¿no? Y en doctrinas creado por la mente humana. Me recuerdo, por ejemplo, un caso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estaba haciendo comentarios con ciertos apóstoles están anunciando, dice, mujer puede pastorear, dice, ¿no? Puede pastorear mujer. Todos los pastores dicen que no, que sí, bueno. Pero digo, en la iglesia, la cabeza de la familia es el varón. En la familia, disculpe, en la familia. Pero en la iglesia no es un varón ni mujer, es Cristo. Y no vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia que algún apóstol o algún hombre era cabeza de la iglesia. Segundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos somos miembros y los dones exactamente es el funcionar de todo el cuerpo. Los dones no tienen sexo. ¿Ve? Entonces, además le quiero hacer saber, le digo, en la Biblia no existe un pastor en una congregación, sino era un plural de ancianos, y yo les voy a mostrar con la Biblia.
Yo le muestro con la Biblia que no había en una iglesia un pastor, uno, singular. La iglesia tenía un grupo de ancianos que cuidaban y pastoreaban. A esto se le llamaba obispos y pastoreaban la iglesia local. Entonces, ¿qué? Y hay una gran cantidad de cosas que han entrado como si fueran palabras de Dios. Por ejemplo, otro, es un paja. Por ejemplo, dice, acércate al altar. ¿En qué reunión? Hay tantos sermones que hablan del altar, que al altar no suben mujeres, al altar un basurero. ¿Y de qué están hablando? Están hablando del púlpito. ¿Y dónde han traído que el púlpito es el altar? No puedes, entonces, todo eso que no está en la palabra son paja, son madera, son heno. Cuando viene el fuego, se va a quemar. ¿No? Y eso estamos hablando de poca, y hay tantísimas cosas. ¿Ven? Por ejemplo, y hay algunas cosas, por ejemplo, Escucha esto. ¿en qué lugar de la Biblia dice, por ejemplo, que nuestro nombre se escribe cuando? El día que nosotros levantamos la mano y hacemos una oración. Pero no hemos escuchado tantísimas veces, hasta yo también lo he hecho. Algunas veces cuando alguien quiere decir a Cristo, pasa aquí adelante, le hago la oración, y la oración le hago, Señor, ¿no? Y como hay una advertencia, si no es, yo voy a borrar el libro de la vida, yo cuando oraba, me recuerdo, le hacía una oración así, más o menos, ¿no? Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único suficiente Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida, y te ruego que nunca la borres. Pero, ¿en qué lugar de la Biblia dice que el momento que hacemos esa oración, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Y hay así tantísimas cosas que no están en la palabra, pero se predican, se enseñan como si estuvieran. Y así cuando discutimos sobre pastores, sobre apóstoles, todos son dones. Son dones. Y ningún don es más que el otro. ¿Ve, hermanos? Sino si simplemente hay hermanos mayores y que el don, por ejemplo, no es una persona. Yo escucho decir a la gente, oiga, ¿sabes que yo soy apóstol? El hombre no es. Cristo en nosotros es apóstol. Mi persona no es pastor, sino el espíritu pastoral que de Cristo está en mí, y eso me hace dar el amor a las almas y esa pasión por las personas. ¿Ve, hermanos? Entonces hay tantísimas cosas que no están en la palabra, simplemente son paja, son madera, heno y hojarasca. Bueno, así es, hermano. Sí, Marcos, una pregunta. ¿Cómo tú puedes quizás aconsejar? Porque es siempre, ¿verdad?, necesario que ese fundamento esté firme en el corazón de los creyentes. Y cómo nosotros, los que colaboramos con el Señor, que realmente somos todos, colaboramos, poder también siempre colaborar con eso, que el fundamento esté siempre firme, sea reconocido y todo sea enfocado en la iglesia, en Cristo. ¿Cuál es la necesidad mayor que tú ves en la iglesia hoy en día en cuanto a eso, en cuanto al fundamento? Mira, bueno, para ver, nosotros tenemos que, la verdad que esto es revelación de Dios, no es un asunto de hombres, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, ¿no? Dice que le fue dado por revelación. Ahora, nosotros recibimos la revelación acerca de Jesús, lo podemos recibir a través de una prédica, de una enseñanza, pero el que lo va a revelar es Dios acerca de quién es el Hijo de Dios. ¿Ah?
Y desde ahí nosotros vamos a entender las otras cosas. Pero Él es la puerta. Él es la puerta y la única puerta por la cual vamos a entrar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, es tan importante conocer el Evangelio. Lastimosamente, cuando le preguntamos a la gente, ¿qué es el Evangelio? La gente, no sé qué es el Evangelio. Se le dice, ¿usted ha nacido de nuevo? Ellos creen que el nacer de nuevo, si era un ladrón, dejo de ser ladrón. Y soy borracho, dejo de ser borracho. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento, dice, el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 1, el verso 13, que esto no es de carne y sangre, sino esto es de Dios, ¿no? Dios mismo nos da la revelación del nuevo nacimiento. Nosotros podemos escuchar a grandes maestros, grandes predicadores, de lo mejor que existe, pero si Dios no abre nuestro entendimiento, Él no nos hace de nacer de nuevo, no podemos. Nosotros, con lo que hemos recibido de Cristo, con eso vamos a seguir hablando, enseñando, predicando, porque el que da crecimiento es Dios. El que da el crecimiento es Dios. Hermano, yo solamente a todos los que colaboramos, todos, hay que ser fiel a lo que Dios nos ha revelado. Y Dios nos va a dar continuamente esa luz, va a crecer en nosotros. Eso sería mi consejo. Lo que Dios nos ha revelado acerca de Él, eso continuar. Y comenzando del Evangelio. Entonces, el Señor nos va a dar mayor luz y conocer muchas otras cosas acerca de Él. Y este es un progreso y lo podemos ver aún en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama y va a haber un progreso. Dios le va a mostrar como el Dios inaccesible, le va a mostrar como después Dios se revela como el Creador, después se revela, sigue revelándose. Y así nosotros también, continuamente el Señor va a seguir revelándose acerca de Él, ¿no? Y vamos a continuar siguiéndole a Él. Así es mi hermana Susana, es lo que yo puedo recomendar. Hay que ser fiel en lo poco que Dios nos revela y Él va a darnos en aumento esa revelación. Amén. Gracias, hermano.